Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra 10ª clase de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar revisando nuestro trabajo de la semana anterior. Recordemos un poquito que dimos la tarea número 6, la tarea número 7 y la tarea número 7. Habían algunas cositas que todavía nos faltaban por lograr, ¿cierto? Por lo que decidimos nuevamente dar más tiempo para la tarea número 7, o bien una segunda oportunidad para volver a hacerla. La idea era lograr un poco el aprendizaje, ¿cierto? De unir, que era lo que unir, perforar, que era más bien lo que faltaba de esa tarea. Todos más o menos reconocieron las figuras geométricas que se utilizan para construir pictogramas, pero faltaba aplicar esto de la unión, la perforación. Así que replanteamos esa tarea, le dimos un tiempito más antes de pasar al siguiente contenido. Entonces vamos a revisar cómo nos fue ahí con este tiempo adicional que dimos para esa tarea. En nuestro DECA tenemos aquí entregadas las tareitas. Voy a compartirlo, aquí tengo, denme un segundito porque estoy ordenando un poquito las ventanas, tengo varias abiertas, así que ahí, ahora sí, vamos a compartir nuestra plataforma. Entonces acá en la unidad 2, ¿cierto? Nuestra clase anterior, que era la número 8, teníamos la anterior, que era la vectorización básica, la clase número 9, replanteamos la tarea 7 y dejamos 7.2, que era como la nueva versión de la tarea. De todas formas, cuando yo reviso la tarea 7, que era la oficial, tengo 9 entregas, y cuando reviso la segunda, ¿cierto?, versión de esta tarea, en la clase 9 tenemos 7 entregas. ¿Ya? Entonces, las personas que entregaron en la tarea 7 y las que entregaron en la 7.2, hay 7, 8, 9, hay 2 personas que no están en esta nueva versión. Entonces, esas 2 personas, ¿cierto?, que se quedaron en la tarea número 7, de todas formas, le vamos a evaluar, ¿cierto?, le vamos a dar algún puntaje por esa tarea, ¿cierto?, que hizo en el número 7. Y los que hicieron en la 7.2 y que ahí sí está muy bien, le vamos a dar ahí su valoración en la 7.2, que es la segunda versión, ¿ya? Así que nos vamos a quedar con la mejor tarea de esos 2 espacios que dimos ahí para hacer este ejercicio. Vamos a compartir un poquito cómo nos fue con esta tarea. Yo ya descargué todas las tareas y ya tengo abiertas algunas aquí que podemos revisar. Al abrirlas, abrí más o menos en promedio una por cada entrega, y solamente en esta me sucedió esto que me pide la imagen, ¿cierto?, de referencia. Si yo coloco, bueno, ignorar, ¿cierto? Lo que sucede aquí es que faltó incrustar la imagen original que me sirve de referencia. Recordemos que cuando colocamos la imagen, presionamos la imagen inmediatamente y presionamos incrustar. En este caso, faltó incrustar la imagen, ya por eso es que no la logramos ver. Pero esto solamente me sucedió en un trabajo de todos los que abrí en estos momentos, solamente en uno, así que volver a recordar que no olvidar siempre incrustar el referente que va a ser nuestra base para construir. ¿Ya? Y vamos a ver aquí la construcción, era este taxi, ¿cierto? Y tenemos aquí el referente que nos faltó. Cuando observamos el taxi, efectivamente yo creo que voy a colocar una figurita adicional para ver si está la perforación, si realmente se hizo. Me da la impresión de que sí está logrado. Voy a colocar este taxi, organizarlo y lo voy a traer al frente, y ahí podemos visualizar que efectivamente está perforado, ¿cierto? Está unido también, así que por ese lado muy bien. Y sin embargo aquí nos quedaron unos pequeños detallitos. Parece que más bien la observación, ¿cierto?, del referente, porque me da la impresión de que esta curva no era hacia adentro, sino que era hacia afuera. Entonces, creo que ahí faltó la observación nada más, ¿cierto? Pero eso se puede corregir con observar un poquito mejor el referente y ver cuáles son las piezas exactas, ¿ya? También nos quedó aquí algunos pequeños como aristas o gorduras, ¿cierto?, que es debido al óvalo que se utilizó seguramente para unir, que tiene que quedar perfectamente alineado con el rectángulo que está acá. Lo mismo pasa en este lugar, ¿ya? Así que por ahí es algo que se puede perfeccionar solamente volviéndolo a revisar, ¿cierto? Observándolo bien, volver a calzarlo, etc. Acá tenemos otro ejercicio, el pictograma de la taza televisor.
por lo que se ve, ¿cierto?, bastante bien. Vamos a ver, tenemos nuestra imagen incrustada en capa 1, que está perfecto, ahí tenemos el referente por detrás, y vamos a ver si está aplicada la perforación también. Vamos a poner ahí un cuadrito, lo vamos a organizar hacia atrás, y vamos a ver ahí que está todo perforado, muy bien. También tenemos ahí las figuras correctamente, ¿cierto? Si yo lo comparo con el referente, deberían ser similares, ¿cierto? Exactamente debería ser igual, ¿cierto? Así que por ahí se ve muy bien, no se ven aristas, está perfecto. Lo que yo le podría agregar a este trabajo es convertirlo como en una figura completa, es decir, la taza, ¿cierto?, que es el televisor con el platito, que sean ambos parte de la misma figura. Y eso se hace, por ejemplo, acá en ventana busca trazos, una vez que, esto siempre pasa cuando tenemos dos cuerpos o dos figuras, la taza y el plato, la cabeza y el cuerpo, que están separadas, ¿cierto? Entonces aquí estas dos figuras están separadas y las podemos, hay dos formas de hacer este ejercicio. Una es agrupar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo cliqueo y pongo, por ejemplo, desagrupar. Eso quiere decir que esta figura y este plato, si yo les coloco a ambas, selecciono uno, selecciono la otra, clic derecho, agrupar, ¿ya? O la abreviación control G, se forman un grupo, pero ambas tienen su identidad propia, la taza y el plato, ¿cierto? En cambio, si yo quiero convertir esto en una sola figura, o sea que la taza se una al plato, pero sin perder su identidad individual, sino que formen como una figura completa. O sea, si yo le aplico color a la taza, siempre tiene que cambiar el plato. Uno hace el mismo ejercicio, selecciona la primera y la segunda y no presiono control G o no las agrupo, sino que le coloco unir. Y al unirla, ambas tienen las mismas propiedades de trazo, de color, etc. Pero en un grupo, cada una puede tener un trazo diferente o un color diferente, ¿ya? En este caso, uno como sabe que es una figura completa, ¿cierto? Ambas, si cambia una, debe cambiar la otra. Uno le hace este trabajo al final. Selecciono las dos piezas y uno, ¿ya? Ese es como el criterio. Pero si mi interés es que estén juntas, pero que cada una sea distinto color, distinto trazo, solo las agrupo para poder moverlas de forma más cómoda. Pero en este caso, ambas tienen las mismas propiedades de color y trazo, así que deberían ser unirlas, ¿cierto? Unir, no unir su forma, sino que unir su naturaleza, ya que forman parte de la misma figura. Muy bien, este televisor lo damos por completo. Y aquí tenemos un ejercicio diferente. Alguien decidió, ¿cierto? En vez de hacer la figura masculina, podemos hacer una figura que identifica lo femenino. Disculpe. Así que bien, perfecto, podemos hacerlo porque sigue el mismo principio, ¿cierto? De tener la cabeza, tiene los hombros, ¿cierto? Así que vamos a ver el referente. En este caso, el referente está un poquito pixelado, así que me imagino que aquí interpretamos este corte recto, a lo mejor se interpretó como un bordecito un poquito más, ¿cierto? Más hacia adentro. Denme un segundito, chicos, porque estoy un poquito trapica. Ya, ahora sí. Bien, seguimos compartiendo entonces. La interpretación aquí yo creo que fue debido a los píxeles, ¿cierto? Que no quedó recto porque tratamos de interpretar lo que mejor pudimos, ¿cierto? Este término de acá entre los brazos. Así que no, esto es un detalle solamente de quien lo construye porque debería a lo mejor haber sido recto, pero no es un error, sino que es la interpretación que pudimos hacer. Así que por ese lado, muy bien, también se ve correcto, se ve continuo. Vamos a revisar aquí un pequeño detalle, a ver si por aquí algo pequeño nos puede haber quedado. Esto cuando ya uno hila muy fina la corrección, quizás por aquí faltó mover un pin el círculo, pero es un pequeño detalle, ¿ya? Lo mismo por acá, es muy poquito. A veces cuando hacemos estas uniones de círculos, podríamos usar acá en el modo ver,
podemos usar contornear, que es la visión de alambre. Entonces, al ver la visión de alambre, a veces uno puede ver algunos detalles un poco más en específico, porque acá no se ve el grosor de línea, sino que se ve el alambre, que es muy pequeñito. Entonces, ahí me ayuda a hacer un poquito más certera las uniones. Pero de todas formas, este ejercicio está muy bien. ¿Ya? Vamos a previsualizar. Y vamos, creo que también me imagino que está a lo mejor unido, porque está unido a esta figura exterior también, ¿cierto? Ahí tenemos el rostro, ¿cierto? Tenemos esta forma de cuadrado con borde curvo y tenemos esto, ¿ya? Entonces, también es un trabajo que está muy bien, ¿ya? Finalmente el ejercicio siempre termina uniendo todo ahí, excepto que acá a lo mejor pasa una situación distinta, porque tenemos este cuadrito, ¿cierto? Que tiene un color de línea, ¿cierto? Y ese es el color de línea del borde. En este caso es válido, lo podemos utilizar, pero cuando queremos unir este cuadrito más la figura, fíjense que a lo mejor es más difícil unir porque desaparece la figura. Y esto aparece porque debería ser, esta línea debería ser un cuadrado con el borde curvo, ¿cierto? Y otro cuadrado con el borde curvo perforado. Y ahí sí yo podría unirlo a la figura de la mujer. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es válido poder hacerlo así porque igual funciona, pero no puedo aplicar la unión final. Así que hay que tener ojo solamente con eso, que si yo lo hice de esta forma, no aplico la unión porque no puedo hacerlo, porque se desaparece la figura. Si yo quisiera unirlo, tendría que perforar, ¿cierto? Este cuadrito, perforarlo, que fueran dos cuadritos y uno perfora el otro y ahí me quedo con este borde, ¿ya? Así que es un detalle, pero no es que esté mal tampoco, sino que también es válido, ¿ya? Vamos a dejar ahí este análisis, vamos a ver otro ejercicio, tenemos incrustada nuestra imagen en capa 1, perfecto, y aquí podemos visualizar que nos quedaron algunas aristas, ¿ya? En este ejercicio está unido, lo que está muy bien ahí, está unido, seguramente también utilizó la perforación acá, pero nos quedaron más detalles, ¿ya? Y esto tiene que ver con la práctica solamente de calzar el círculo con el cuadradito o rectángulo que viene abajo, ¿ya? Apoyarse con ver, contornear, ¿cierto? Aquí podemos ver más bien y se nota un poco más, ¿cierto? La arista que quedó ahí en el calce del círculo con el rectángulo, ¿ya? Así que hay que ser un poquito más exigente, tratar de que quede justo la curvatura. Aquí quedó el círculo un poquito más abajo y un poquito más afuera, ¿ya? Entonces, siempre hay que cuidar eso para que el trazo nos quede perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, esta sí fue una buena unión. Se fijan, aquí está totalmente liso y curvo, pero aquí nos faltó un poquito y ahí quedó esa arista, ¿ya? Entonces, el modo alambre, que es acá en ver, previsualizar ahora, porque este es el modo previsualización, ver, contornear, nos ayuda a poder calzar un poco mejor los círculos, ¿ya? Sí, y creo que por aquí le quedó como una guatita ahí al referente que quizás acá en el original no traía esta guatita. Así que también ahí afinar la percepción, ¿cierto? Para hacerlo igual que el referente. Ahora acá, por ejemplo, también esta seguramente se perforó con otra figura y quedó muy bien, pero acá algo sucedió, ¿cierto? No quedó ahí tan bien la perforación como acá. Y acá también, bueno, un detallito no pequeño, pero de todas formas, ¿cierto? Porque se nota, siempre llama la atención, aunque sea una pequeña imperfección, siempre se nota, ¿ya? Así que este trabajo aún puede seguir mejorando. Vamos a darlo ahí por revisado. Acá tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Tenemos el tren, vamos a revisar que efectivamente esté perforado también, esté unido. Vamos a organizar hacia atrás y ahí podemos ver que efectivamente está perforado, está perfecto, ¿cierto? Tiene todos sus bordes impecables y tenemos el referente también, que queda exactamente igual. Y vamos a revisar acá, solo para terminar el ejercicio, seleccionar
todas las figuras, y esta debe estar agrupada porque, perdón, esta está agrupada porque vemos que tiene el color diferente, ¿cierto? Aquí está diferente que acá. Eso es signo de que hemos aplicado un grupo, control G. Se agrupan y se mueven todos juntos, pero si aplicamos la unión en vez del grupo, voy a desagrupar aquí, seleccionamos todas las piezas y presionamos unir, inmediatamente los puntitos también toman el mismo color, ¿ya? Eso para poder terminar este ejercicio que está muy bien. Vamos a visualizar otro, acá tenemos uno distinto. Tenemos un ejercicio distinto en el sentido de que nuevamente, bueno, este creo que lo habíamos visto la clase pasada, nada más que faltaba unir, y que podríamos haber corregido, ¿cierto? Porque quedó un poco ovalado, ¿cierto? Acá está más circular y acá está un poco más ovalado. Si comparamos, ¿cierto? Uno con el otro, hay algo que no calza muy bien, ¿cierto? Esto quedó ahí perfecto, pero el color, no, ahí por ejemplo, no queda exacto en la línea, ¿cierto? Ahí por ejemplo, podemos ver que parece que está más ovalado que el referente original. ¿Ya? Tratar de que nos quede ahí curvo, ¿ya? Pero de todas formas están bien, está aplicada la unión y nos quedan algunas imperfecciones ahí, ¿cierto? En la unión, calzar siempre bien el círculo. Por ejemplo, acá está muy bien, ¿cierto? Recto, curvo, pero aquí ya quedó una arista. Vamos a ver en modo contornear y ahí se va a notar mucho mejor dónde quedaron todas esas aristas que todavía se pueden corregir, ¿cierto? Tiene que ser totalmente liso, como esta unión, por ejemplo, aquí quedó muy bien, casi un poquito abajo, pero esta está perfecta, ¿ven? Ahí sí, pero acá ya no, ¿ya? Entonces todavía con la práctica podemos ir mejorando esto. Si bien nosotros vamos a pasar a otro ejercicio, no hay que perder nunca de vista que tenemos que ser siempre prolijo en todo lo que hacemos. Si queremos unir y no nos quedó bien, control Z y podemos volver a intentar, volvemos a acomodar nuestras piezas para que nos queden ahí perfectas. Ya, y acá tenemos finalmente otra figura, ¿cierto? Esta es la figura masculina que habíamos dejado, y esta, si la comparamos, ¿cierto? Está ahí justamente hecha al mismo cierto nivel. Si bien se ve muy bien, ahí, ¿cierto? Se ve perfecta, aún así tiene un pequeño detalle que lo podemos visualizar aquí, que es muy pequeño, miren ahí. Vamos a ver el modo en contornear, y ahí vamos a notar aquí que hay como una pequeña guatita que se abre aquí, ¿ya? Hasta esos pequeños detalles uno los puede, se pueden identificar cuando uno ve en modo previsualizar, como que algo me llama la atención de por aquí, ¿ya? Entonces generalmente uno al verlo cuando está muy bien, ¿cierto? Cuando no hay nada, uno ve todo, ¿cierto? Planito, lo ve todo igual, pero por aquí hay como un ruido, algo pasó ahí. Entonces el ojo inmediatamente resalta eso y uno se queda mirando ese espacio, ¿ya? Y no sé si esta cabecita, ¿cierto? Aparentemente es como que se veía un poquito ovalada, pero no, debe ser en la aplicación del color que hace que se vea un poquito más alargado o mi pantalla, pero está perfecto, ¿cierto? Es un ejercicio perfecto. Vamos a cambiar el color y vamos a ver si se aplica todo bien también. Así que, bien. Nuevamente está mucho mejor esta segunda tarea, así que me alegra mucho de que hayan tomado este ejercicio y lo hayan reelaborado porque el resultado está muy bien. Eso nos indica que ya estamos preparados para pasar a la segunda etapa de empezar a utilizar Illustrator, pero ahora vamos a vectorizar, ya no con figuras geométricas, sino que vamos a vectorizar con líneas curvas, líneas rectas, pero líneas que nosotros vamos a dibujar. Ya no con esta rigidez de la figura geométrica. Entonces vamos a compartir aquí, no sé si previo a pasar a este ejercicio, ¿alguien quiere comentar algo de la tarea, alguna duda que le haya quedado? ¿No? ¿O algún comentario, algo que le sucedió durante su tarea?
algo que no le resultó. Bien, entonces vamos a pasar al contenido. Ah, acá Paula nos está comentando, a ver, dice que le costó harto cambiar los ángulos de los vértices sin la herramienta. Claro, lo vimos también en la otra sección, que la versión CS6, por ejemplo, no trae la opción de tirar estas herramientitas, ¿cierto? Vamos a mostrarlo en pantalla. Voy a crear un documento para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, aquí, si tenemos este cuadrito, siempre tenemos esta herramienta del círculo y lo tiramos hacia adentro y logramos curvaturas perfectas, ¿cierto? Lo que pasa es que en las versiones anteriores esto no se hacía de esta forma, ¿cierto? Sino que tenemos que utilizar el círculo, ¿cierto? Utilizamos el círculo y luego utilizamos, bueno, el mismo círculo también, y para poder colocar el borde curvo utilizamos el rectángulo y los encajamos justo ahí en el borde del radio, ¿ya? Entonces el trabajo suele ser mucho más largo, un poco más dedicado, ¿cierto? Hay que observar un poco mejor cómo se logran estas redondeces, ¿cierto? Del borde. Ahí yo estoy tratando de crear un cuadrado con el borde curvo, ¿se fijan? Y además, adicionalmente, tengo que agregarle aquí un rectángulo para unir estos dos, para lograr un cuadradito con el borde curvo completo, ¿ya? Todas estas piezas tengo que utilizar, bueno, ahí me quedó mal puesto, pero todas estas piezas, si yo las uno, logro ese cuadrito con el borde curvo que se utiliza aquí, por ejemplo, tirando esto que es un atajo, ¿ya? Pero en definitiva, cuando hacemos este trabajo de esta forma, con los cuadraditos, con los círculos, ¿cierto? Tenemos un trabajo mental adicional, ¿ya? Pero de esta forma uno aprende también mejor. De hecho, es mucho mejor utilizar, por ejemplo, la regla y el compás para construir las figuras geométricas. Pero cuando uno lo ve, es mucho más fácil hacerlo en el programa porque el programa ya lo calculó. Sin embargo, como aprendizaje, como esto es abreviado, mi mente trabaja menos y aprende menos. Ya no aprende tanto el fundamento de dónde viene esto o cómo construyo esto. Entonces, si le tocó un programa que no tiene esta herramienta, no se preocupe, es un poco más de tiempo, pero sí ayuda a trabajar mentalmente mucho mejor los diseños, porque uno es más prolijo, ¿cierto? Tiene que fijarse, que quede ahí recto, por tanto entrena su mano en el calce de las piezas, que eso también es una habilidad que hay que desarrollar, ¿cierto? Manejar el mouse, la tableta, para hacer algunos detalles que son finos, que tienen el pulso, ¿cierto? Cuando hacemos el trazo también y rayamos en la hoja, tenemos que lograr un trazo continuo y no que tirite, ¿cierto? Entonces, es parte del entrenamiento. Cuesta un poco más porque hay que dedicarle un poco más de tiempo, pero como aprendizaje es mucho más completo. Ya el programa a veces tiende a simplificar algunas cosas que hacen que nosotros nos volvamos un poquito más flojos porque, bueno, el programa lo hace solo. ¿Ya? Pero de todas formas, el trabajo, el camino más largo siempre trae ahí una ganancia extra también. Así que eso por ese lado, por eso antes no venía así y hoy día tiene esta otra herramienta, siempre pensando en la agilidad del trabajo. Pero cuando aprendemos, también tenemos que dedicarle el tiempo a ese aprendizaje. Después, cuando yo salgo a la vida laboral, ¿cierto? Yo ocupo la herramienta simplificada porque ya aprendí como de dónde viene todo esto. ¿Ya? Pero es para poder agilizar el trabajo. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente nivel, que es una vectorización, ¿cierto? Básica, pero de forma libre. Ya no vamos a trabajar en este momento, bueno, igual vamos a trabajar con el buscatrazo, pero no va a ser nuestro centro en este momento, sino que vamos a cambiar de herramienta y vamos a utilizar la herramienta pluma, que es esta. Ya si mantenemos presionado, vamos a encontrar que dice herramienta pluma, herramienta añadir punto de ancla, herramienta eliminar punto de ancla y herramienta de punto de ancla. Nosotros vamos a utilizar herramienta pluma, ¿ya? Esta siempre tienen que fijarse que esté seleccionada esta, ¿cierto? Esta herramienta pluma y no esta, ya que esta herramienta es una herramienta de curvas, para hacer curvas, ¿ya?
Pero nosotros vamos a aprender a hacer primero las curvas nosotros y luego el que quiera puede usar esta que es como la simplificada, ¿ya? Que cuando uno la empieza a utilizar es un poco brusca porque trae como unas cosas medias raras, ¿ya? Pero con esta vamos a trabajar. Luego que aprendamos esta, cada uno es libre de utilizar esta otra que también ayuda, pero de forma más simplificada también, ¿ya? Entonces, con esta herramienta pluma, vamos a primero a conocerla, cómo funciona. La herramienta pluma me sirve para dibujar todo aquello que no es exactamente a lo mejor geométrico o que yo construya con círculo o rectángulo, sino que es más un trazo libre, ¿ya? Pero tiene sus principios para trabajar. Siempre hay que partir por un punto. Cada vez que yo dibujo, por ejemplo, un cuadrado, yo hago un punto, hago otro punto y así se van formando la figura. Vamos a dibujar, por ejemplo, siempre hay que partir haciendo un clic. Así que hago clic ahí, ahí, y marco mi punto. Ahora tengo que alejarme y hacer otro clic para hacer la figura, ¿cierto? Entonces voy a tratar de hacer ahí otro clic. Me alejo otro poco y hago otro clic y así sucesivamente a través de clic puedo lograr una figura. Ahí ya tengo una figura. Le puedo agregar un color, le puedo agregar un color de trazo también y siempre termino mi figura donde la comencé. Por ejemplo, voy a hacer otra figura. Parto aquí, un clic, otro, otro. Y ahora fíjense que yo estoy trabajando con relleno y el relleno como que va siguiendo mi trazo. Entonces, a veces es más cómodo trabajar sin el relleno y al final yo se lo coloco cuando ya dibujé todo, ¿cierto? Ahí, y siempre termino donde comencé. Cuando paso por arriba del punto, que fue el primero que yo hice, dice ancla, y ahí se cerró la figura, ¿ya? Es cuando dibujamos con el lápiz, ¿cierto? Siempre terminamos donde comenzamos a dibujar. Y ahí se cerró la figura, y a esta figura yo le puedo colocar relleno, le puedo colocar una línea, etcétera, ¿ya? A pesar de que cuando nosotros trabajamos y trazamos, fíjense que el trazo el relleno igual me va siguiendo, pero yo no he cerrado la figura. Yo podría terminar la figura sin cerrarla, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, no la terminé, se fijan, ahí falta cerrar esta línea, porque estoy con el trazo trabajando, ¿cierto? Mi trazo tiene un color. Pero ¿qué pasa si yo trazo y no le pongo color al trazo? No me voy a dar cuenta si la figura está cerrada, ¿cierto? Porque acá no está cerrada. ¿Cómo sé que no está cerrada? Porque noto que aquí empieza el trazo y termina acá y no se cierra completo, no se ilumina este espacio de aquí, ¿ya? No podemos trabajar con figuras cerradas, o sea, igual podemos, pero no es recomendable trabajar con figuras cerradas porque no puedo manejar este espacio. Puedo deformar todo esto, pero este no lo puedo cambiar, no lo puedo tomar, ¿cierto? Porque no es cerrado. Incluso si quiero bordear los bordes, tampoco tengo cómo cerrar aquí o bordear el borde porque no está cerrada, ¿ya? Entonces, todas las figuras que nosotros tenemos, podemos aplicarle también las opciones de curvar los bordes, ¿cierto? Y ahí se bordean todos los bordes, ¿ya? Entonces, todas las figuras que yo dibuje tienen que ser cerradas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero dibujar solo rectas, ¿cierto? Yo quiero dibujar formas curvas. Entonces, partimos siempre por un punto, al igual que el anterior, excepto que el siguiente punto que yo haga no lo voy a hacer solo con un clic, sino que voy a cliquear y mantengo presionado el mouse y estiro. Y al estirar me sale una curva. Y me salen estos dos elementos que se llaman manejadores. El manejador es la aguja que me ayuda a mover la curvatura, a ampliarla o achicarla, ¿ya? Voy a quitar el relleno porque me empieza a seguir y no me deja ver. Y cuando yo pincho y arrastro y hago esta curva, la siguiente curva, el programa cree que yo voy a hacer una curva porque tengo este manejador hacia acá. Entonces, si yo voy pinchando y arrastrando, siempre voy a obtener curvas. Pinchar y arrastrar. Y termino, ¿cierto?, en el último lugar que yo, ¿cierto?, en el primero que comencé. Y ahí tengo puras curvas, ¿cierto? Pinchar y arrastrar cuando tenemos que hacer la curva.
¿Ya? Ahora, para poder dibujar la figura, yo tengo que ir mezclando entre pinchar y soltar y pinchar y arrastrar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un corazón, siempre hay que partir como de alguna arista. Yo siempre escojo una arista para comenzar. A lo mejor voy a partir por la arista interior del corazón. Miren, hago un clic, porque siempre cuando partimos hay que hacer un clic y soltar. ¿Ya? Eso es muy importante. Algunos hacen esto, pinchan y arrastran. Y ahí ya como que quedó raro. ¿Ya? Entonces siempre partir por un clic. Y luego decidimos si es recta o es curva. ¿Ya? Voy a partir aquí, un clic. Y luego voy a alejarme y voy a estirar. Y luego me alejo otro poco y puedo estirar. Y aquí voy a llegar al final del corazón. Ahí voy a hacer un clic solamente porque quiero una arista. Entonces hago un clic y suelto. Y la siguiente queda como recta. Pero yo pincho y arrastro y se transforma en curva. Y a lo mejor ya podría cerrar y estiro y ahí ya me queda como un corazón. ¿Ya? Entonces hay que tratar de ir mezclando. Traten de practicar, ¿cierto? Previo a hacer la tarea, a lo mejor tratando de entender cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, si yo quiero hacer una curva y luego hacer una recta, el procedimiento es pinchar, ¿cierto? Pincho y arrastro. Y luego si yo no quiero que esta sea curva, lo que debo hacer es cortar este manejador y para cortarlo hago clic aquí y ahí se fue y ahora puedo hacer una recta. Y ahí podría terminar acá como una recta, ¿ya? O bien pincho y suelto, pincho y arrastro, corto el manejador, sigo recto hacia acá, pincho y arrastro, corto el manejador, pincho hacia abajo, etcétera. Depende de lo que ustedes quieran construir, ¿cierto? Pero siempre que yo quiero hacer curvas y luego rectas, ¿cierto? O puntas, si quiero hacer una punta, yo tendría que cortar el manejador para que el programa pueda entender que yo no quiero que haga esta curva, ¿cierto? Que yo quiero, por ejemplo, ahora ir hacia atrás, a lo mejor quiero ir hacia allá. ¿Ya? Un ejercicio bueno a lo mejor también sería tratar de ir haciendo, a lo mejor ahí, o tratar de inventar, ¿cierto? Algunos objetos que conocemos, que tienen puntas y tienen rectas y que tienen curvas. Por ejemplo, así. Esto es como hacer una especie de caligrafía con el programa, mezclando las rectas y las curvas. Si yo dibujé, por ejemplo, algo como esto, y luego quiero corregirlo, no quiero que sea así tan curvo, con la flechita blanca pinchamos y podemos mover el punto, podemos mover el manejador, ¿cierto? Podemos mover todos los puntos, por ejemplo, si yo quiero mover varios puntos, pincho la tecla Shift, pincho un punto, pincho otro punto, el otro y el otro, y los puedo mover todos juntos, ¿ven? Así, los puedo mover. O puedo mover un manejador y el otro a lo mejor lo muevo también. O bien puedo tirarlo hacia afuera o hacia abajo. ¿Ya? Esos son los comportamientos de esto. Cuando uno trabaja como más rápido, usa algo que se llama comandos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy con la herramienta pluma y quiero, por ejemplo, mover un punto, yo puedo presionar la tecla Alt y fíjense que me aparecen otras herramientas. Me aparece esta que como que tiene dos cachitos. ¿Para qué sirve esta herramienta? Que es esta herramienta, es como un atajo presionar la tecla Alt. Esta herramienta me sirve para abrir, por ejemplo, esta punta no tiene como manejadores, o yo los podría volver a sacar, miren. Ahí los vuelvo a sacar los dos, porque tuve que cortar uno, ¿cierto? Para poder que me quedara una punta, yo corté el que venía hacia acá. ¿Ven? Tiene uno solo. Pero ¿qué pasa si ahora yo me arrepiento y quiero que tenga dos? Con esta herramienta que está aquí, o bien con la tecla Alt presionada mientras estoy con la pluma, puedo ir abriendo y ahí obtengo a lo mejor un manejador y también
con la flechita blanca podría seleccionar el otro que está aquí, como escondido. Entonces, ahora tengo dos manejadores. Y eso me permite a lo mejor tener una figura no en punta, pero a lo mejor con una curva hacia arriba y una curva hacia abajo. Porque acá no puedo hacer eso, me falta un manejador, entonces con la tecla de la pluma, ¿cierto? Con esta pluma, con la tecla Alt, me aparece la herramienta, saco los dos manejadores y uno va hacia arriba y el otro con la flechita blanca lo selecciono y puede ir hacia abajo. Y ahí logro una figura así, ¿cierto? Con curva hacia arriba y abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer eso mismo por acá y no tengo más puntos, ¿cierto? Me faltan. Acá tenemos agregar puntos y eliminar puntos, ¿cierto? Si yo quiero eliminar un punto, yo no lo selecciono y lo borro, así no, ¿ya? Porque se borra el trazo. Para eliminar puntos hay que pasar con esta herramienta o esta, ¿cierto? Pero también es cierto que uno podría estar solo con la herramienta pluma y al pasar por el punto me dice menos. Y eso me pregunta, ¿lo quieres quitar? Lo quito, ¿cierto? O bien me dice, donde no hay puntos, me dice, ¿quieres agregar? Aparece un más. Entonces yo puedo agregar más puntos. Aquí agregué uno, acá agregué otro. Como es curvo, automáticamente él me saca los manejadores. Entonces yo podría, por ejemplo, usarlos para deformar, o a lo mejor ya no me gusta, aquí quiero que sea recto. ¿Ya? A lo mejor no quiero que en este lugar aparezca este manejador. Con la flechita blanca yo lo tomo y lo devuelvo hacia el medio. Se lo devuelvo y ahí ya quedó recto. Lo mismo pasa acá. A lo mejor si ya no lo quiero, regreso y queda recto. Acá también podemos hacer eso. A lo mejor ya no me gusta que sea con curva hacia abajo, lo devuelvo hacia el medio, ahí, y ya quedó recto otra vez. ¿Ya? Entonces, un ejercicio como exploratorio sería bueno a lo mejor que ustedes, previamente a hacer su tarea, traten de usar la pluma para dibujar cualquier cosa y vayan experimentando cómo es el usar el trazo, ¿ya? Porque para ver el comportamiento de estos manejadores, ¿ya? Por ejemplo, ahí, si yo quiero mover el punto, si quiero mover el manejador, siempre con la flechita blanca, ¿ya? Siempre para editar la figura con la flecha blanca. Si quiero moverla o trasladarla, lo haría con la flecha negra, ¿cierto? Porque ahí estoy moviendo con el cursor negro. Pero si yo quiero deformar, siempre es con la blanca. Y adicionalmente podemos utilizar la pluma y alguna de estas herramientas, ¿ya? Pero como les digo, la idea siempre es como agilizar el trabajo. Si yo quiero agregar puntos, yo en definitiva casi nunca voy a esta herramienta de añadir puntos, sino que paso por donde no hay puntos y el programa me dice si quiero agregar y agrego. O si bien si los quiero quitar, paso por encima y los quito. Entonces, estas herramientas que están aquí, estas dos, prácticamente se utilizan solas, acá no hay para qué seleccionarlas. Sin embargo, la herramienta esta que cuando estamos presionando acá, esta no sale por sí sola, tenemos que presionar la tecla Alt para poder usarla. Y para no estar yendo a cada rato a la flechita blanca, un atajo para encontrarla es la tecla Control. ¿Ya? Cuando yo estoy en la pluma y presiono la tecla Control, aparece inmediatamente la flechita blanca. Entonces yo voy presionando Control para poder usar la flechita blanca mientras estoy en la pluma, para no ir cambiando a cada rato, ¿ya? Entonces eso es como un atajo, ¿ya? Presionar Control para mover los puntos, ¿cierto? Mantengo presionado mientras trabajo con la herramienta. Eso me ayuda a no tener que estar constantemente cambiando acá entre una y otra, ¿cierto? Ir al panel me puede demorar, entonces yo presiono Control y ahí ya puedo acceder a la pluma, ¿cierto? Con la flechita blanca también, ambas. Bien, por ejemplo acá, nuevamente vamos a hacer ahí un ejercicio pequeñito, recto, siempre partir por un punto, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, aquí voy a hacer como una hoja. Ahí. Cada uno ve cómo o qué tan curva la quiere.
y yo quiero aquí, quiero terminar esta hoja como recto. Entonces voy a terminar como ahí y ahí. Ahora, si no, ahí no me quedó muy bonita, ¿cierto? Entonces voy a usar la herramienta para abrir los manejadores para que me salga ahí y tiro esta hacia arriba. Entonces así se ve más curvo. Ahí, ¿ven? Se ve un poquito más curvo. A veces igual pasa que quedan como aristas, queda así, por ejemplo. Como que este queda así. Ahí no quedó muy bonito, ¿cierto? Porque se nota. ¿Cuál es la técnica para que me quede la curva totalmente curva? El manejador siempre tiene que estar paralelo al que le sigue. Por ejemplo, así. Tiene que estar así. Si uno queda más así, queda una arista. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo y hacerlo como que se vea continuo. ¿Ya? Aún así, a veces, ¿cierto? Pasa que no se ve exactamente curvo, pero tenemos que tratar de que se note y no se note dónde está el punto. Por ejemplo, yo veo que aquí hay algo. Lo veo, ahí hay una pequeña arista, pero acá no hay nada. ¿Cierto? Aquí quedó muy bien porque prácticamente no se nota que el punto está ahí, pero aquí yo veo como algo raro, ¿cierto? Ahí se nota. Entonces con el tiempo uno va entrenando su ojo también y va notando algunos detalles que todavía pueden mejorar, a lo mejor estirando un poquito más y por ahí ya empieza a desaparecer, como que ahora ya no notamos si el punto está por aquí o por acá, ¿cierto? Cuesta un poquito más verlo, ¿ya? Entonces el ejercicio que nos va a quedar de tarea, que vamos a mostrar el primero, trata sobre trazar, ¿cierto? Algún ejercicio. Yo les dejé aquí 3 ejercicios. Como nosotros vamos un ejercicio un poquito más atrasado, ¿cierto? Porque le dimos más espacio a la tarea número 7. Aquí tenemos en nuestra clase 10 la tarea número 8. La tarea número 8 se trata de utilizar la herramienta pluma para dibujar tres figuras que seguramente conocemos, pero que las primeras son más sencillas y las siguientes son más complejas. Por ejemplo, la primera es la marca de Twitter. ¿Ya? Aquí desde cero se explica cómo trazarla. Ahí sí. Aquí se explica desde cero cómo trazar la herramienta de la marca de Twitter, ¿cierto? Con la cantidad de puntos y cómo usarla. El segundo ejercicio utiliza un poco la perforación. Aparte de trazar, vamos a utilizar la perforación. Vamos a trabajar la marca de los Thundercat, ¿cierto? Que igual es un poco compleja, ¿cierto? De un nivel un poquito más avanzado que Twitter y aparte tiene una perforación. Y en el avanzado 2.0, que es un avanzado extra, vamos a utilizar aquí también la perforación, pero es una perforación un poco más compleja porque al parecer cuando trabajamos y trazamos toda la figura, no trazamos ciertamente el objeto, sino que al perforar aparece el dragón. Ahí se van a dar cuenta que sucede un fenómeno bien especial que sucede al momento de perforar. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar o vamos a conversar un poquito ahora cómo hacer el primer ejercicio, que es el más sencillo, y a través de los videos ustedes pueden ver con mayor detalle cómo hacer los segundos. ¿Ya? Eso es lo que explicamos el primero, porque todavía estamos aprendiendo a usar la herramienta de pluma. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo compartimos este ejercicio. Igual que el ejercicio de pictogramas, vamos a archivo y vamos a colocar nuestra imagen. Voy a ver si la tengo por aquí. Aquí tengo la imagen de Twitter, la saqué de internet. La idea es que ustedes busquen sus imágenes en internet. Y ubico mi Twitter, ¿cierto? Que es mi referente, lo ubico en capa 1, bloqueo y trabajamos en capa 2. Igual que cuando hicimos los pictogramas. Ahora, en vez de hacerlo con figuras geométricas, yo lo voy a hacer con la herramienta pluma, que es esta, ¿ya? Fijarse que siempre sea la herramienta pluma. Ahora, como recomendación, no trabajar con relleno, solo con la línea, un trazo de un color que ustedes puedan ver, distinto a su referente, ¿cierto? Para que lo vean. Y un trazo no muy grueso para poder ayudarme a ver, ¿cierto? Porque el grosor de línea puede tapar la construcción. Entonces vamos a dejarlo lo más finito, 0,25.
Y ahora voy a trazar. ¿Cómo escojo por dónde partir? Siempre partir por una arista, por ejemplo, puede ser esta, 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 y cualquiera de las alitas, pero no por aquí. Por ejemplo, aquí no quedaría muy bien, ¿ya? Porque aquí hay una forma curva. Entonces, como el primer punto hay que hacer un clic y soltar, no voy a tener un manejador para hacer la curva. Entonces, por eso siempre elijo una arista. Puede ser esta, por ejemplo, o esta, pero no aquí al medio, ¿ya? Entonces voy a partir por aquí, ¿ya? Parto con un clic, ahí. Y luego me alejo y pincho, por ejemplo, por aquí y estiro, ¿ya? Y luego tengo que bajar, pero no en forma curva, sino que en recta. Entonces pincho acá, corto el manejador y luego vuelvo hacia acá. Ahí. Pincho al medio para quitar el manejador, vuelvo hacia acá. Cada vez que yo haga una punta, debo cortar el manejador. Así. Corto. Ahora viene esta curva muy larga. Yo si intento hacerla, seguramente me va a costar un poco porque estoy como muy lejos, tengo que estirar mucho, mucho, mucho para lograrlo. ¿Ya? Entonces cuando me sucede que tengo una pieza muy curva, muy grande, yo hago un alto, hago un pare en la mitad, estiro y luego continúo y luego vuelvo a estirar. Ahora, si no me quedó muy bien, por ejemplo aquí no me quedó tan bien, luego al final que termine mi trazo, con la flechita blanca corrijo todas esas imperfecciones. ¿Ya? Entonces sigo trazando. Alguien podría decir, pero yo podría trazar así, ¿cierto? Como haciendo varios puntitos. Así voy haciendo varios puntitos, pero la idea no es hacer tantos puntos, la idea es que podamos hacer los menos puntos posibles. ¿Por qué hacemos la menos cantidad de puntos posible? Porque al igual que cuando nos enseñaron a recortar en el colegio, ¿cierto? Cada vez que paramos con la tijera, luego cuesta comenzar y que quede continuo el recorte, ¿cierto? Igual que con el lápiz, cuando dibujamos, ¿cierto? Cada vez que paramos y tratamos de continuar, el lápiz a veces, ¿cierto? Queda como raro el trazo, ¿ya? Acá pasa lo mismo, hay que tratar de hacerlo lo más continuo posible, o sea, sin parar o sin hacer tantos pares o tantos puntos. Por ejemplo, aquí yo hice un pare y quizás a lo mejor después se me va a notar, pero después lo arreglo, ¿ya? Entonces hay que poner los menos puntos posibles y también hay que colocar menos puntos porque cada punto que hacemos le suma un peso al archivo. Entre más puntos utilizamos, más pesado nos queda el archivo. En este caso, Twitter está muy liviano porque es pequeñito, ¿cierto? Es una marca muy pequeña, tiene pocos puntos, pero pensemos en una ilustración compleja, a lo mejor un anime, ¿cierto? Que queramos vectorizar, tiene muchos colores, tiene muchas partes que hay que trazar, entonces es complejo hacer ese ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer los menos cantidad de puntos posible para que nuestro computador no colapse, ¿cierto? Y pueda trabajar. Y aquí sigo cortando el manejador y sigo hasta acá, ¿cierto? Y aquí podría tratar yo de hacerlo con una sola curva, pero también a veces pasa que con una sola no me alcanza. ¿Se fijan? No, me queda como huevo la cabeza, no me queda como círculo. Entonces tengo que hacer un pare aquí, estirar, y luego cierro acá y estiro un poquito para terminar ahí. Le voy a poner un color más grueso a la línea o algo más que pueda ver porque no la veo muy bien ahí. Y quizá un poquito más de grosor, está muy delgadita, solo para que ustedes la puedan ver en pantalla porque cuesta un poquito verla por ahí. Entonces, por aquí no me quedó tan exacto, ¿cierto? Ahí parece que me faltó un pedacito. Entonces, con la flechita blanca voy a estirar un poquito más este manejador. Voy a estirar este otro también porque por ahí se me movió, tratando de buscar la mejor representación. Ahí, ¿cierto? Que se me parezca lo más posible y que aparte no se note los puntos que yo puse que a lo mejor no me quedaron tan bien, ¿cierto? Voy corrigiendo ahí todo lo que yo crea que no me quedó muy bien. Finalmente, para terminar este ejercicio, le aplico a este mismo trazo
el color de Twitter. ¿Cómo lo hago para aplicar el mismo color? Selecciono mi figura y con la herramienta del cuentagotas que está aquí, pincho la herramienta y pincho el color del Twitter y automáticamente se aplica. ¿Ya? Entonces voy a comparar, se parece o no, la idea es que sea el mismo, que sea exactamente igual, ¿cierto? Y ahí ya me doy por conforme con el ejercicio. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos estos ejercicios, algunos pueden pensar, pero ¿cómo sé dónde poner el punto? ¿Cómo sé que acá me va a alcanzar o no? A lo mejor yo debería poner un punto por otro lado, ¿cierto? ¿Cómo uno sabe dónde poner el punto? Y esto tiene mucha relación con las figuras geométricas, porque, por ejemplo, voy a poner aquí un círculo, y cuando nosotros miramos el círculo, vamos a ver que para hacer una línea curva, o por lo menos tener esta curvatura, yo necesito de 2 puntos. Entonces, esto me dice que, por ejemplo, esto que es como la parte, o como una pequeña parte del círculo, a lo mejor esto podría ser la mitad de un círculo bien grande, ¿cierto? Por ahí, podría ser como un pedacito de círculo. Entonces, eso me dice que yo necesito por lo menos un punto aquí y uno acá, ¿cierto? Para empezar y para terminar. Pero cuando son curvas muy grandes o muy cerradas, como el caso de la cabeza, se fijan que esta está muy cerrada, es casi un círculo completo, ¿cierto? Es casi la mitad de este círculo. Entonces, eso me dice que yo necesito un punto aquí, un punto más o menos al medio y otro punto para cerrar, que es como esto. Cuando yo giro el círculo se nota ahí el punto por aquí, el medio y acá. Y que es lo mismo que pasa con la guatita, ¿cierto? Que es muy grande, entonces también necesito un punto al medio. Cuando tengo figuras rectas, yo pienso en el cuadrado, ¿cierto? Si tengo este cuadrado, este punto parte aquí y termina con otro punto acá abajo. Ahí. Entonces, si yo tengo una figura recta, como la pierna de la persona, ¿cierto? Del icono o el pictograma del baño, yo pongo un punto acá arriba y luego pongo el punto abajo y listo. Y para hacer las patitas, ¿cierto? Tendría que tener 3 puntos para hacer la curva del pie. ¿Ya? Entonces, por eso era importante conocer un poco las figuras geométricas, porque en base a ese razonamiento uno dice, claro, aquí necesito 3 puntos, acá podrían ser 2, etcétera, ¿ya? Al principio uno, claro, generalmente ponen puntos a veces de más, ¿ya? Pero con el tiempo uno va refinando y va quitando algunos puntos. Entonces ya teniendo esta primera tarea, yo la voy a revisar la próxima semana y voy a ver cuántos puntos pusieron, si pusieron algunos puntos de más, otros puntos de menos, si el trazo quedó continuo, si en algunas partes faltó un punto porque no se logró la curva, ¿ya? Entonces, son varios ejercicios porque trazar es como hacer caligrafía. Cuando trazamos o cuando escribíamos en el cuaderno, ¿cierto? Y aprendíamos cómo era la letra A, la letra B, esto es lo mismo. Cada vez que trazamos estamos aprendiendo a afinar nuestro trazo, afinar nuestra habilidad para trazar. Todos los diseñadores aprenden a trazar, a dibujar con esta herramienta de trazo. Y esta herramienta es la que me permite, por ejemplo, trazar el contorno de un objeto y recortarlo también. Y por eso es que en Photoshop no aprendimos esta herramienta en Photoshop porque es más compleja de enseñar y es mucho más fácil en Illustrator porque es propia de Illustrator y no de Photoshop, ¿ya? Entonces, luego que aprendamos a trazar, vamos a avanzar un poquito en esto y luego vamos a recordar cómo recortábamos con la varita mágica y la selección rápida y ahora cómo podríamos recortar con el trazado también, ¿ya? Pero aquí partimos con el uso de la pluma, ¿ya? Entonces, para la próxima semana, hacer estos 3 ejercicios, tratar de traer preguntas o bien qué tanto logramos, ¿cierto? Practicar con estos ejercicios. El primero es muy simple, el segundo ya se vuelve más complejo y el tercero involucra otras herramientas que ni siquiera hemos visto todavía, como por ejemplo el degradado, ¿ya? Acá involucra el cuentagotas, pero acá hay una herramienta que tiene degradación.
Así que vamos a ver hasta dónde logramos el aprendizaje y este ejercicio lo vamos a ver en profundidad la próxima semana también para enseñar esta herramienta del degradado, ¿cierto? Y las perforaciones más complejas para lograr estas marcas o símbolos, logotipos que conocemos aquí en nuestro diario vivir, ¿cierto? Algunos ya conocen estas marcas, ¿ya? ¿Dudas, preguntas con este ejercicio o con lo que hemos visto? Comentarios con lo que hemos visto. ¿No? Ya. Bien, Vanessa, gracias. Todo claro, me dice. Ya, qué bueno entonces. Ahí les dejo este desafío. Cada vez, ¿cierto? Dejamos algún ejercicio que tenga ahí algo de exigencia, pero son ejercicios muy entretenidos, chiquillos. Luego viene un ejercicio con ya de guión gráfico. Se nos aproxima una entrega y esa entrega se basa en esto del trazado, en esto de aplicar color, así que para allá vamos avanzando. ¿Ya? Aunque parezca que estamos haciendo, ¿por qué hacemos el logo de Twitter, el logo de Mortal Kombat? ¿Para qué? Es porque son ejercicios que son básicos, pero muy interesantes para poder aprender a usar la herramienta, para luego poder utilizarla para hacer un guión gráfico que tiene una invención o creatividad, porque lo inventamos nosotros de cero. ¿Ya? Así que bueno, les dejo ese ejercicio, siempre tienen mi correo abierto, el foro también, por si a alguien no le resulta algo, me puede mandar un videito y yo le reboto otro video ahí tratando de ayudarlo. Así que bien, espero que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana también y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, profe, Chao, que esté bien. profe. Chao, profe.